Bueno, hola, buenas tardes. Espero estar conectado. ¿Alguien por ahí? Hola. Somos 23. ¿Está alguien o no? Silvia, Julia, Pablo. Buenas tardes, profe. Bien, bárbaro. Estamos entonces. Existimos. Zafamos de la caída de los sistemas entonces. Bueno, voy a empezar por comentarles esto primero. Bueno, me toca dar con ustedes. Espero que les haya ido bien el parcial. Cada uno de nosotros preparamos las preguntas. Las preguntas que me tocaron hacer creo que fueron bastante lindas para pensar, muy sencillas. No miré el resultado, pero bueno, espero que les haya ido bien. Nada fuera de lo que dimos. Bueno, la imposición, mientras voy diciendo entrar acá a los compañeros. Nosotros vamos a dar hoy la imposición sobre patrimonio. Impuesto a patrimonio, concepto, imposición sobre capital bruto, neto, imposición sobre los aspectos parciales, etcétera, etcétera. Hay algo que yo les compartí hoy o ayer en nuestra plataforma, que es la parte de los sistemas tributarios argentinos. Yo les comparto esto que ustedes están viendo ahora, porque hay una parte que dice Sistema Tributario Argentino. En esta pestañita está todo el sistema actual. Ese es, yo así como está lo copié, es decir, le puse el link, o le puse la página creo, donde tienen el sistema tributario argentino. ¿Por qué me pareció interesante? Porque para que ustedes no tengan que estar buscando en otro lugar, por ejemplo, cuando les toque el impuesto al consumo, que es el IVA, patrimonio, ahora que es la parte de bienes personales, o el impuesto a las ganancias, ahí está todo. Es un resumen del sistema tributario argentino, para que ustedes tengan una idea de lo que está. Nosotros ahora cuando pasemos esa parte, vamos a ver la parte, a ver si me cambia, ¿eh? No, nunca intenté, pero a ver. Ahí ustedes ven la ley de impuesto a los bienes personales, o una ley, ¿no? ¿Sí? Todavía no se ve No, nada, profe, la página la Bueno, quedamos No, nomás. profe, no se ve. Bueno, de todas maneras lo voy a ver. Entonces nosotros acá en lo que dice Sistema Tributario Argentino, que está acá es lo que yo les colgué, esta partecita, yo ya les colgué en la plataforma y ustedes van a poder ahí, cuando miremos la parte de bienes personales actuales, van a ver el sujeto, el objeto, las exenciones, las escalas. Obviamente no es tan profundo porque ustedes no están cursando impuestos, pero por lo menos de ahí cualquier duda que ustedes tengan, además de lo que nosotros vemos. Por ejemplo, dicen, bueno, ¿cómo son las valuaciones de, qué sé yo, de los inmuebles? Bueno, ahí está. La evaluación de los rodados, ahí está. ¿Qué se incluye? Ahí está. O sea, es un resumen de todo el sistema tributario. Está muy bueno para esta materia, para la parte del final, como también está bueno para los otros impuestos que le toque hacer, ¿no? Yo le puse, está en la página institucional de la AFIP. Si ustedes ven arriba, dice www.afip.gov.ar/institucional/ otra vez. Ahí está, es lo más completito que hay porque obviamente es del organismo que se encarga de aplicar, fiscalizar, recaudar y controlar los impuestos. Así que más que lo que está acá. Y ahí van a sacar, por ejemplo, para esta unidad bienes personales y ganancia mínima presunta. Yo les voy a dar, obviamente, pero les digo que por ahí yo no voy a profundizar tanto, porque ustedes lo van a tener a mano, ¿eh? Lo van a ver, así que me pareció muy interesante que lo vean, ¿no? Que mañana voy a probar cómo es entrando acá, si ustedes lo pueden ver o no. Mañana lo voy a ver, hoy no. Bueno, eso por una parte. Voy a dejar de compartir, está presentando, dejar de presentar. Eso les quería comentar porque ustedes de pronto van a ver que tienen eso y van a decir esto que es, bueno, es el resumen de todos los impuestos argentinos para que les permita orientarse. Y otra cosa que leí este fin de semana, no sé, sobre los impuestos a la ganancia que les quería contar, yo no la di, pero ustedes vieron con otro profesor.
Y me pareció muy interesante porque, a ver, quizás le comparta, yo el año pasado me tocó dar esta unidad, creo que yo doy imposición a la renta. Bastante, lo tenía, les va a ayudar como material de estudio, hay algunas cositas que cambiaron. Incluso yo ayer lo estuve actualizando. Por ejemplo, en esa, ¿quién dio esa unidad a las 5? Imposición sobre los ingresos. Impuesto a las ganancias. No me diga que no vienen, sí, tienen que estar, ¿cómo no? ¿Qué profesor dio? El profesor González. O sea, bueno, seguramente que lo le habrá dado completo, pero yo les quiero contar, yo ahí les puse que también van a encontrar en esta dirección que yo les consigné, va a estar el impuesto a las ganancias con las distintas alícuotas. Y ayer salió en un medio que me pareció interesante, para que ustedes lo tengan, que el mínimo no imponible ahora se fue a la remuneración bruta, perdón, la remuneración de dependencia, está en 175.000 pesos. O sea, el que gana menos de 175.000 pesos no le alcanza el impuesto a la ganancia. Ese es un buen dato para que ustedes lo tengan cuando tengan que rendir. Ustedes tienen que decir, bueno, en este momento los que ganan menos de 175.000 no están alcanzados. Y desde el punto de vista de la ventaja impositiva en otra parte del mundo, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, Suiza estaba en un 51-52% y está bajó un 25%. Suecia bajó al 20%, Grecia al 24%, Bélgica al 25%, Francia al 28%. Y creo que Islandia tiene la tasa del impuesto a la ganancia más baja del mundo entre un 5 y un 2,5. Fíjense qué importante que tiene que ver esto. Lo que se compite ahora con el impuesto a las ganancias. Ustedes supongan que ustedes son creadores de un sistema de software que se va a aplicar. Hola. ¿Se colgó el internet del profe? Me parece que sí. Pensé que Ok. era solo yo. Pensé que tú también, Sí, por yo eso también. pregunté. ¿Qué está por dar el profe la unidad 7 del plan viejo o 8? La unidad 7 La unidad del 7 plan del plan viejo. viejo. Ok, gracias Silvana. Profe, se nos fue. Sí, la verdad que me sacó, no sé si a ustedes o a mí solo. A usted solamente. Bueno, un segundito, por favor, voy a avisar que
Bueno, muchas gracias. Así que salí y entrarse al mismo lugar otra vez. Bueno, porque acá en mi casa están rindiendo un parcial hoy, así que, pobre, se le desconectó, también habrán quedado locos, pobre. Pero bueno, estas cosas de los sistemas, ¿no? Bueno, lo que les quiero decir, lo que les estaba diciendo es que cómo ahora se compite con eso, ¿no? Se compite con el tema de los impuestos. Entonces la gente está yendo a aquellos lugares de menor tributación, sobre todo considerando el tema de que uno puede irse al exterior o quedarse acá, que eso yo también le voy a ver, porque así como se aplica el concepto de renta mundial en el impuesto a las ganancias, que lo habrán visto con el profesor, se está aplicando el mismo concepto para el impuesto a los bienes personales, ¿no? Se está buscando gravar en función de la renta mundial. Y hay algo que es muy importante, que ya les voy a anticipar, pero lo vamos a ver después, tiene que ver con el impuesto a los bienes personales, que lo que hace el impuesto al patrimonio es graba una foto, ¿no? Lo que yo tengo en el sistema al día 31 de diciembre de cada año. Por ejemplo, si yo declaro que al día 31 tengo plazo fijo, tengo caja de ahorro, estoy exento del impuesto. ¿Qué pasaba? Mucha gente, no mucha gente, pero existían casos en que tenían el dinero al efectivo en la casa, lo ponían en un plazo fijo para estar exento y lo sacaban después a los pocos días. Entonces, para evitar eso, entró el año pasado un proyecto de ley para que pudiera estar, digamos, liberado de pagar el impuesto, tendría que tener determinada cantidad de tiempo inmovilizado del activo. O si no, lo que se hacía, aquel que tenía dólares, bonos, dinero, ponía todo en una caja de ahorro, en un plazo fijo, declaraba, quedaba exento al día 31 de diciembre y el primero lo sacaba. No primero, pero el 2 o el 3. Entonces, de esta manera se evitaba eso, ¿no? En esta medida tiende a eso, a evitar ese tipo de ilusión, porque, digamos, está buscando un mecanismo legal para no pagar el impuesto. Así que, a ver un segundito que creo que... A ver. Bueno, voy a ver si podemos compartir en la pantalla y vamos a entrar ya en el... Bueno, un segundito. Impuesto al patrimonio. Ahora, fíjense el tema de las acciones, por ejemplo, ¿no? Que ustedes también están viendo, el tema de los impuestos. Con este problema que hubo ahora de la caída de todo el sistema internacional, creo que cayó WhatsApp, Facebook y Instagram, me parece, no sé cuál, o Telegram, no, Instagram creo. Fíjense que eso afecta en la bolsa, ¿no? Automáticamente fue hackeado todo el sistema, se dice que fue un hackeo, por lo menos está en análisis, y eso afecta directamente al valor de cotización. Entonces ya en la bolsa pegó una caída porque se pierde confiabilidad y obviamente los inversores dicen, yo no voy a invertir en una empresa que no tenga seguridad porque obviamente van a aparecer otras que van a competir. Fíjense cómo a veces un hecho ajeno hace de que cotice. Ahora, la explicación, y bueno, seguramente esto debe tener su explicación que nosotros no vamos a saber, de qué pasó realmente con el sistema, si fue hackeado, si fue un chantaje, si fue un accidente, si fue un problema del sistema, quizás nunca lo vamos a saber, pero fíjense que el efecto que puede llegar a tener, ¿eh? Bueno, vamos a ver un poquito, vamos a presentar una ventana. Un segundito. Profe, ¿le puedo pedir que grabe la clase? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Cómo no? A ver, vamos a poner acá más opciones. A ver, vamos a empezar a grabar primero, ¿eh? Vamos a grabar, que eso debe estar por acá a un costadito. Grabar la reunión.
Bueno, iniciamos la grabación. Ahora vamos a presentar. Presentamos una ventana. Acá está. Bien. Bueno, comenzamos. También después les voy a compartir el material que solamente es para lectura, pero para que ustedes tengan, como la vez pasada le compartí, y después ustedes van a tener que, este material tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas, así que son un lindo material que por lo menos les va a servir de ayuda para orientarse en la lectura de todo esto. Bueno, vamos a comenzar entonces. Impuesto al patrimonio. Ustedes recuerdan que, vamos a poner por acá, vamos a emitir, vamos a poner esto por acá. Yo calculo que ustedes están viendo, así que cualquier cosita me dice. A ver, vamos a ordenar esto. Bueno, ustedes habrán visto seguramente que les van a preguntar después, decir, bueno, ¿cuáles son cuando el legislador va a aplicar un impuesto? Obviamente el legislador trata de ver alguna manifestación de capacidad contributiva, porque vieron que uno de los preceptos, digamos, que uno tiene para aplicar algún tipo de tributo, aparte de los principios de legalidad, constitucionalidad, equidad, proporcionalidad, etcétera, tiene que ver con la manifestación de capacidad contributiva. Esta manifestación de capacidad contributiva se puede expresar de diferentes maneras, ¿no es cierto? Por el consumo, por el patrimonio o por los ingresos. En el caso del consumo, nosotros en nuestro país tenemos el impuesto a valor agregado y tenemos los impuestos internos. Los impuestos internos, digámoslo, por ejemplo, el impuesto que están dentro del combustible. Dentro del impuesto, dentro de la capacidad contributiva exteriorizada a través de los ingresos, tenemos el impuesto a las ganancias. Se llama impuesto a las rentas con sus 3 teorías, pero en nuestro país se llama impuesto a las ganancias. Y en el caso del patrimonio, cuando nosotros hablamos de patrimonio, el patrimonio se puede gravar a las personas físicas o a las personas jurídicas. En el caso de nuestro país, actualmente se denomina impuesto sobre los bienes personales y en el caso de las personas jurídicas, recientemente derogado, se llamaba impuesto a la ganancia mínima presunta. Es decir, grabo el patrimonio en la persona física, que ya lo vamos a ver, fueron cambiando de nombres hasta quedar sobre todos los bienes que tiene, y en el caso de las personas jurídicas, comenzó en su momento llamándose a lo mejor impuestos sobre el patrimonio bruto, neto, bienes, impuestos sobre los capitales, impuestos sobre los activos, impuestos a la ganancia mínima presunta y ahora de reciente derogación, ¿no? Lo que se grava, en definitiva, es el patrimonio como manifestación de capacidad contributiva. Es decir, esto así a grandes rasgos lo que se graba. Después la doctrina nos va a ir diciendo diferentes modalidades que se pueden aplicar en cuanto a este tipo de impuestos, si va solo, si es un impuesto que se complementa con las rentas, etcétera. Pero lo que siempre se dice es que cuando uno aplica un impuesto al patrimonio es porque desde el punto de vista de la equidad, el individuo que tiene solamente tiene un ingreso y un patrimonio está en mejores condiciones que aquel que solamente tiene un patrimonio. Perdón, que solamente tiene un ingreso, porque supongamos una persona que tenga un ingreso y mañana no puede seguir obteniendo, obviamente se encuentra en una desventaja, por así decirlo, económica, con aquel que además de tener los ingresos tiene propiedades. Entonces, dicen, bueno, vamos a cobrarlo de esa manera. Entonces, el patrimonio como conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona en una fecha determinada, ya lo vimos con ustedes,
lo vieron en otra materia, perdón, se encuentra grabado por el sistema tributario. Acá, cuando hablamos de patrimonio, vamos a hablar tanto del patrimonio fijo como la circulación del patrimonio como riqueza para que éste sea grabado. Entonces, acá de pronto yo les voy a ir comentando, les voy a ir haciendo diferentes introducciones para ir poniéndonos sobre la materia. La clasificación, entonces, sobre la renta, dijimos que lo que se dice es cobrar sobre la ganancia que él tuvo sobre una fecha determinada. Cuando hablamos del impuesto al consumo es de carácter instantáneo. Este es un impuesto, por ejemplo, el impuesto al valor agregado es instantáneo. ¿Por qué es instantáneo? Porque yo pago el impuesto en el momento que ejecuto la operación. Se produce todo junto. El hecho imponible se pone en ese instante y yo pago el tributo. Sin embargo, los otros impuestos, como lo habrán visto seguramente en el impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta es un impuesto de ejercicio porque abarca todo un periodo. Es un impuesto de tipo periódico. Si bien la renta se produce durante todo el año, por eso se llama de ejercicio, yo lo pago, seguramente vencerá. Normalmente para las personas físicas vencen el 31 de diciembre de cada año, pero nada impide que, según la característica, pueda vencer en cualquier mes del año. Por ejemplo, una persona jurídica, una sociedad, puede poner como fecha de cierre cualquier mes del año y no hay problema. Puede cerrar su ejercicio en noviembre, en diciembre, en enero, en marzo, etcétera. Todo va a ser en función de su conveniencia de tipo financiera o por una cuestión de carácter estacional, y va a decir, bueno, si yo cierro el ejercicio en tal mes, es mejor para mí porque voy a contar con el dinero para pagar el impuesto, etcétera, etcétera. Eso es una cuestión de ingeniería fiscal de la empresa y el asesor contable. Pero las personas físicas, normalmente, bueno, las personas físicas en sí, pagamos el impuesto en forma de ejercicio el 31 de diciembre de cada año, igual que el impuesto sobre los bienes personales o sobre el patrimonio. Por eso yo acá le consigné que el patrimonio constituye una fuente productora de renta y sirve para medir la capacidad contributiva del sujeto. No se halla en igual condición aquel que solo tiene ingreso para vivir que otro que, además de tener los ingresos, posee un patrimonio de tipo considerable. Lo que les quiero decir con esto es que esa es una de las razones, una de las justificaciones que se efectúa. Desde el punto de vista del concepto, el impuesto a patrimonio es un tributo de carácter directo, progresivo, con alícuotas marginales, crecientes, de naturaleza personal, que grava el patrimonio neto de personas físicas, existencia visible y capital de la persona jurídica o existencia ideal. ¿Qué es lo que grava? ¿Por qué decimos que es un impuesto de tipo directo? Porque grava a la persona o grava a la sociedad, ¿no? Directamente. En el caso de las alícuotas, se aplica una alícuota de tipo proporcional, que en el caso de las personas físicas también es progresiva, porque ya lo vamos a ver. Ahora yo creo que le puse acá, o si no en el material que les acompañé, ustedes van a ver que este impuesto les grava con diferentes alícuotas dependiendo del patrimonio que ustedes tengan. Por lo tanto, tiene esa característica de ser progresivo. ¿Y qué grava este impuesto? Bueno, grava el patrimonio neto de las personas físicas de existencia visible y el capital de las personas jurídicas o de existencia ideal. Conceptualmente, cuando hablamos de impuesto al patrimonio, después cada país seguramente va a poner su característica. ¿Cuál es la naturaleza de este impuesto? Yo acá le fui agregando algunas cositas que me parece que es importante que ustedes conozcan, que si bien no están así explícitos en el programa, porque por lógica no se imaginan, si uno tiene que poner todos los puntos en un programa, va a ser un programa de un montón de hojas, varias hojas, entonces de esta manera uno va poniendo los tipos. Es un impuesto, lo que tiene es un impuesto que yo le decía que lo que grava la manifestación de capacidad contributiva a través de la manifestación de riqueza, porque no es lo mismo gravar a aquel que tenga una casa de 300.000 pesos que aquel que tenga una casa de 50 millones de pesos. Entonces lo que busca es gravar una manifestación de capacidad contributiva y lo hace a través
de la propia ley que pone determinados parámetros para aplicar el impuesto. Los hechos objetivos va a estar definido en la propia ley, es decir, se gravarán aquellos que posean bienes inmuebles, plazo fijo, dinero en efectivo, joyas, acciones, etcétera, etcétera. Seguramente la propia ley va, voy a poner acá un compañero que va a entrar, admitir. La propia ley va a determinar cuál es el criterio que se va a aplicar. Desde el punto de vista, que esto también le voy a agregar, porque no lo dice acá, pero les voy a agregar, uno puede ser obligado por deuda propia o por deuda ajena. Esto también les va a servir para otra parte, por ejemplo, para el impuesto a las ganancias. El sujeto, si está en nuestro país, va a pagar por deuda propia y se le llama contribuyente. Si es por deuda ajena, porque, por ejemplo, supongamos, hay una persona que vive en otro país, supongamos un deportista, que vive en otro país y que tiene propiedades aquí, me designa a mí para que yo sea quien va a presentar la declaración jurada y va a efectuar el pago. En ese caso yo voy a ser responsable por deuda ajena. Esto lo vamos a ver, o ustedes lo van a ver seguramente en los impuestos 1 o 2, van a ver un poquito de procedimiento tributario. Y la delimitación en el espacio, la propia ley va a establecer y va a decir que se aplica este impuesto para todos aquellos que tengan los bienes dentro de nuestro territorio. Se va a aplicar el principio de territorialidad. La base imponible seguramente también va a establecer, no es que seguramente, la ley establece el quantum para comenzar a pagar el impuesto. El tiempo son impuestos de carácter, en este caso lo vamos a hablar del impuesto a los bienes personales, es un impuesto de carácter anual. Y ahí comenzamos un poquito a contarles cuáles son el hecho imponible. El hecho imponible de este impuesto, el impuesto... Ahora estamos hablando, le quiero contar que estamos hablando de impuesto al patrimonio en general. Estamos hablando de un impuesto en particular. Estamos diciendo, una de las formas, una de las manifestaciones de capacidad contributiva que existen es el patrimonio. Así como existe el consumo, existe el ingreso, existe el patrimonio. Y estamos contando ahora qué pasa con el patrimonio. No estamos entrando en una ley específica, en un tipo específico. Estamos contando en forma general lo que es el impuesto al patrimonio. Los hechos imponibles van a ser una posesión por parte de la persona física de un determinado patrimonio a una fecha señalada. En este caso se dice, por ejemplo, en el caso de las personas físicas, aquellos que poseen un determinado patrimonio el 31 de diciembre de cada año. En el caso del impuesto al capital va a decir aquellos que poseen un patrimonio a la fecha de cierre de ejercicio, que el cierre de ejercicio, como recién les mencionaba, puede ser no solamente el 31 de diciembre, sino el mes que la empresa determine para seguir. La base imponible va a estar constituido en este caso, porque estamos hablando de patrimonio neto, el patrimonio neto. Yo les agregué acá un poquito también de naturaleza. Esto es para que ustedes vayan viendo, a ver cómo está el material que yo les voy a compartir después. Sí, la verdad que está muy lindo. Lo van a complementar bien con este. Yo acá les puse otro autor, porque creo que el profesor lo pone como complementario, me parece. Le puse el profesor Harach. A ver si está acá. Donde Harach también enuncia algunas cuestiones referidas a este impuesto. Harach dice que el impuesto es de este tipo, es de característica personal, ayuda a la progresividad del sistema, según él, que lo más adecuado debería aplicar sobre patrimonio neto total, de tal manera que justamente lo que se busca es ahuecar la base de los impuestos. Yo les contaba en la clase pasada que cuando se determinan en el presupuesto nacional que se presentó el 15 de septiembre, el presupuesto nacional en la Cámara de Diputados por parte del jefe de gabinete, y el 30 de septiembre aquí en la provincia de Chaco por parte del gobernador de la provincia en la propia legislatura, 15 de septiembre, 30 de septiembre, recuerden,
las dos fechas muy importantes que se pregunta. En ese presupuesto de carácter nacional se hace el presupuesto, que es una ley que estima los ingresos y autoriza los gastos. Todo lo que se va a gastar tiene que estar autorizado en el presupuesto y todos los ingresos se estiman. En esa estimación, obviamente se trabaja sobre el Producto Bruto Interno. Entonces, cuando se determinan los impuestos, se considera que no hay ningún tipo de ahuecamiento de la base. Yo les contaba que el ahuecamiento de la base, por ejemplo, en el impuesto al consumo que tiene la figura del IVA, es las exenciones que uno tiene, por ejemplo, el agua mineral, la harina, los medicamentos, etcétera. Entonces, eso que se tuvo en el cálculo, se tuvo en cuenta para el cálculo, después tiene que formar parte de lo que se denomina gasto tributario. Es un concepto que también lo tienen que tener presente. Por ejemplo, en la mesa, en esto que tuvimos estos días, una persona que estaba vendiendo, le preguntamos justamente eso, como despedida, si podía contarnos un poquito el gasto tributario, y nos dijo que el gasto tributario son los gastos de las administraciones tributarias, porque relacionó gasto tributario con administración tributaria. No. Si bien uno habla de administración tributaria, tiene que hablar de la autarquía, todo eso, pero en el gasto tributario significa aquellos impuestos que no ingresan a las arcas del Estado formando los recursos del Tesoro por leyes especiales. Les voy contando porque seguramente cuando ustedes lean van a ver de que hay determinados bienes que no forman parte del patrimonio, del impuesto al patrimonio en el cálculo total. Por ejemplo, las iglesias no van a pagar el impuesto al patrimonio, entonces están saliendo fuera de la figura de la generalidad. Esto es lindo, ¿eh? En tanto, el impuesto al patrimonio también es un complemento que se efectúa al impuesto a las ganancias. Acá yo le puse Fernández de Agostino, que es un libro que creo que está propuesto. A ver. Sí, está propuesto en algunas unidades. Que lo tengan en cuenta también, ¿eh? Ténganlo en cuenta porque... Agostino, Fernández Agostino, sí, acá está. Fernández Agostino, capítulo 12. Jaras también está de la unidad 1 a 5. Ténganlo en cuenta porque es una... son autores que son muy fáciles de leer. El libro es muy cortito, muy interesante y les va a ayudar mucho para entender esta parte. Sobre todo porque uno entra hablando de patrimonio bruto, después mezcla con patrimonio neto y culmina con impuesto a los bienes personales. Ellos dicen que es un complemento útil del impuesto a las ganancias y hay 3 razones. Primero, no afecta al capital humano porque sirve a los mismos propósitos que una desgravación a la remuneración del trabajo en el impuesto a la renta, porque yo lo que hago es, me tomo, digamos, al hacer la separación, no formar parte del impuesto a las rentas, por ejemplo, por la teoría del balance, me está permitiendo hacer esta remuneración de esa manera. Afecta la renta imputada a la propiedad que generalmente no es captada por dicho impuesto. Y acá les cuento algo que seguramente habrán visto en la otra unidad, en la unidad de impuesto a las ganancias. Hay un valor, hay una ganancia presunta que de pronto no es captado por el impuesto y trata de sí captarlo. Por ejemplo, eso lo van a ver con el profesor González cuando cursen impuestos 2, aquellos sujetos que, por ejemplo, tengan una casa en un lugar de veraneo, esas personas tienen que pagar una ganancia presunta, porque se supone, la ley supone, que eso le otorga una renta que se denomina valor locativo y que tiene que ser incluido como renta de la primera categoría. ¿Por qué? Porque yo tengo una casa de fin de semana, supongamos que tengo una casa en Mar del Plata, Cariló, Paseo de la Patria, Isla del Cerrito, tengo una zona de turismo internacional, porque la Isla del Cerrito es internacional, acá nomás, pero es internacional. Entonces la ley supone que yo tengo una ganancia de tipo presunta. Entonces lo que hace es,
ya que hay veces esa renta no es alcanzada, porque supongamos que no sea declarada, porque el individuo dice que bueno, que vive él o lo que fuera, es alcanzado a través de esta manera con el impuesto al patrimonio, que se lo grava por ese valor locativo. Lo mismo, de la misma manera, afecta a las ganancias de capital porque que no son captadas por el impuesto personal, porque yo tengo un incremento de bienes que no son alcanzados por el impuesto a las rentas. Es decir, se utiliza el impuesto al patrimonio como un complemento de impuesto a la renta. Aquello que no es gravado por el impuesto a las ganancias porque no genera esa riqueza, yo lo alcanzo de esta manera como un complemento de aquel impuesto. Esto ustedes lo van a ver seguramente en más profundidad cuando cursen impuestos 2, donde tienen que trabajar con los dos impuestos. Una clasificación, vamos a usar una clasificación que tenemos el impuesto sobre la tenencia o posesión patrimonial y en segundo lugar tenemos sobre la transferencia de patrimonio o bienes patrimoniales, es decir, sobre la tenencia y sobre la transferencia. En el caso de la tenencia podemos hablar de impuesto sobre patrimonio neto, que es el impuesto sobre el patrimonio neto de la persona física y el impuesto sobre el patrimonio o capital de las empresas. En este momento nosotros, no, yo después le voy a agregar al final el impuesto a las grandes fortunas, que de cierta manera es un impuesto que está gravando a todas las riquezas, que no solamente se aplicó en otro país, sino se aplicó en el mundo, ¿no? Eso es importante resaltarlo. Yo creo que les dije, si no les comento, hay una tendencia de analizar el impuesto corporativo a las ganancias como un impuesto que ya no tiene el rendimiento que tuvo de esa manera y se está buscando algún otro tipo de impuesto que se aplique sobre las grandes empresas. Es como decir, voy a aplicar un impuesto a la ganancia para las pequeñas empresas locales y quizás un impuesto a la grande riqueza para aquellas empresas que están fuera del país, digamos, ¿no? Son riquezas de tipo globales. Entonces tenemos el impuesto sobre el patrimonio neto, los impuestos globales sobre la posesión o tenencia de bienes. Acá podemos hablar de los impuestos sobre los bienes personales o el impuesto sobre los activos de empresa. Impuesto activo que fue llamado de cierta manera impuesto a la ganancia mínima presunta en nuestro país. En una etapa se eliminó el impuesto a los capitales, después apareció el impuesto a los activos. Se eliminó el impuesto a los activos porque, claro, gravaba el activo de las empresas. Una empresa que recién comenzaba tenía que pagar un impuesto sobre los bienes productores de riqueza. Se elimina este impuesto y aparece el impuesto a la ganancia mínima presunta, que ya lo vamos a ver, pero les voy a comentar que este es un impuesto a la ganancia mínima presunta que se aplica como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque había muchas empresas que no pagaban el impuesto a las ganancias, siempre tenían pérdidas. Entonces, el legislador dijo, en ese momento, aquellas empresas que tengan un capital de, en ese entonces era 200.000 pesos, que era mucho, estamos hablando allá por el 2007, 2008, aquellas empresas que tengan un capital que supere los 200.000 pesos deberán pagar un impuesto a la ganancia mínima presunta del 20%, 2%, eso el legislador lo determinó, y ese impuesto será tomado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. ¿Por qué decían esto? Porque supongamos que una empresa, un empresario, tenía 50 cosechadoras, y el país era un productor de productos agroexportables, que son cereales, y tenía 50 cosechadoras, entonces el legislador se preguntaba, ¿cómo este señor que tiene 50 máquinas no tiene ganancias? No tiene impuestos a ganancias. Entonces, de esta manera, dijo, todos aquellos que tienen determinados activos se consideran que tienen una ganancia presunta, por lo tanto, le voy a cobrar un impuesto presunto sobre una ganancia presunta que va a ser tomado a cuenta en definitiva de este impuesto. Eso lo hizo el legislador, en definitiva, para captar esa riqueza que de pronto no estaba dentro del sistema.
Esto obviamente tenía un tipo de beneficio también, la propia doctrina así lo exigía, para que no se grave a aquellos que iniciaban actividades. Por ejemplo, supongamos que ustedes comienzan una actividad. Ustedes dicen, nosotros vamos a hacer movimiento de suelo para en aquellos lugares que se va a hacer un pavimento, por ejemplo. Entonces ustedes compran la motoniveladora, los equipo para el combustible, etcétera. Hacen una gran inversión en equipo nuevo para poder realizar esa actividad y tienen que pagar ya el impuesto a las ganancias. Entonces lo que el legislador dijo, para todos aquellos bienes que sean nuevos o aquellos que inician actividad, les daban, por ejemplo, un impasse de 2 años para que no paguen el tributo hasta que pudieran generar la riqueza. Esa es una forma de incentivar también a través del impuesto, ¿no? O liberarle de impuestos a aquellos que recién inician, o darle alguna tasa de tipo diferencial. Bueno, en ese entonces lo que se hizo fue aplicar esta tasa de tipo diferencial para ayudar a las empresas que recién comenzaban su actividad. Y después vieron una serie de cosas que también lo vamos a mencionar como parte también de lo que fue en nuestro sistema. La tercera forma son los impuestos sobre manifestaciones de riqueza, el impuesto sobre la propiedad de inmueble, que ya lo vamos a ver, y el impuesto sobre otro tipo de bienes. En el caso de la transferencia de patrimonio o bienes patrimoniales, tenemos el impuesto sobre la transferencia a título oneroso de bienes patrimoniales. Yo vendo un bien, tengo que pagar un impuesto, o el impuesto sobre la transferencia a título gratuito de patrimonio o bienes patrimoniales. Y acá aparece algo que se intentó, que la provincia de Buenos Aires lo tiene a nivel provincial. Se aplica un impuesto sobre el acervo hereditario, masa sucesoria y donaciones, o el impuesto sobre la herencia, legado y donación. En esta segunda parte, lo que dijo el legislador fue, uno se podría preguntar, pero ¿cómo? Yo le voy a cobrar impuestos allá sobre estos bienes. Si estos bienes, en cabeza de aquel que era el titular, lo vamos a dejar vivo, no lo vamos a matar todavía. Vamos a dejar que está sanito, que está bien, y él le hace una donación, hace un legado. Entonces decía, ¿cómo? Si él ya pagó, ¿por qué yo le voy a volver a cobrar otra vez el impuesto a aquellos que reciben esos bienes? Pero a su vez estaba el contrapensamiento que decía, si bien aquel en su cabeza pagó los impuestos y seguiría pagando, esta nueva persona que recibe estos bienes lo tiene que pagar, porque está recibiendo un beneficio. Entonces aparece así este impuesto que nosotros también lo vamos a ver en esta parte que nos toca del impuesto al patrimonio, donde en algunas provincias, por ejemplo, como yo le decía, Buenos Aires, ya se cobraba. Y esto también rigió en Argentina y fue derogado en su momento. Y después, obviamente, que se quiso aplicar y bueno, hubieron muchas posiciones en contra que evitaron de que se aplique. Pero de todas maneras, hay grandes fortunas que se están transfiriendo de esta manera y no están pagando el impuesto. ¿Por qué? Porque no se pudo aplicar. También tenemos... Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Le pregunto, ¿qué diferencia hay entre el acervo hereditario, la masa sucesorio y los legados? Bueno, nosotros toda esa partecita la vamos a ver en el último punto, cuando vamos a ver la masa el acervo sucesorio, son todos los bienes que forman parte de la sucesión, son todos los bienes que nosotros vamos a transferir. Eso lo vamos a ver en nuestro último punto porque vamos a hablar de herencia o legados y ahí adentro vamos a hablar de lo que yo le puse entre paréntesis acá, también vamos a hablar de las hijuelas. Eso lo vamos a ver el miércoles en el punto 4 y 5, que son exclusivos. Miren, se llama imposición a la circulación de la riqueza y se llama imposición a la herencia y a transmisión gratuita de bienes. Esos dos puntos lo vamos a desarrollar ahí. Pero ya les anticipo, así muy rápidamente. ¿Por qué le aclaré acá lo que quiere decir herencia o legados? Hijuelas.
porque las hijuelas son las pequeñas partes en las que se divide la sucesión. Entonces uno cuando enseña, uno le corta un poquito acá si voy a tomar agua. Y ya que estamos matecito también. Y les cuento algo, pero esto no forma parte del programa, pero les cuento. Yo decía, ¿por qué se le llama mate? Entonces me puse a buscar, ¿vieron cuando uno está así? Mate es una palabra quechua que se dice matí, me parece, o matú, que quiere decir recipiente. Aprendí después de muchos años por qué se le dice mate, porque es un recipiente. Pero esto no le voy a agregar nada en la unidad, no vamos a poner cultura general. Bueno, les cuento. Yo le pregunté, como las hijuelas, que ya lo vamos a ver, son parte, entonces un alumno estaba rindiendo, y yo le digo, ¿cómo se denomina esa partición que se efectúa en el legado? Y estábamos ahí dando vuelta, que no salía el nombre. Entonces, yo para darle una mano, yo dije, bueno, entonces le vamos a dar una línea, le vamos a tirar un cablecito para que saque que era hijuela. Entonces yo le digo, para orientarte en la pregunta, en la respuesta es muy similar a la palabra hijas. ¿Qué puede ser? Yo dije, bueno, de hija va a sacar hijuela. Muchas gracias, profe, me dice hijastra. Se pasó. Ese día, claro, dijo, yo le tiro como línea, dijo, en vez de para que me diga hijuela, entonces me dice, no, profe, ya la tengo, hijastra. Pero bueno, después salió bien también porque, bueno, sabía lo que era, pero no sabía el nombre. Pero le quiero decir que, bueno, pues sí, ¿qué es la hijuela? No tiene su explicación dentro del derecho. Así que también es muy importante comentarlo. Bueno, sigamos. Hoy sí que vamos a hacer no vamos a estar hasta las 9, vamos a estar un ratito. Yo voy a hacer un pequeño alto de unos 5 o 10 minutos y continuamos así, puedo seguir avanzando. Porque quiero probar cómo mostrarle a ustedes dónde está la parte de la ley de bienes personales que lo tengo acá, pero no sé cómo exponerles. Bueno, otra clasificación, imposiciones parciales, que también lo vamos a ver, son imposiciones sobre ciertas manifestaciones parciales de riqueza, el impuesto inmobiliario rural sobre automotor, la transferencia de bienes, que ya lo vimos recién, porque esto se me fue. ¿Qué dicen? No cambié la ventana con ustedes, ¿verdad? ¿O sí? No, profe. No, profe. No, ¿No profe. les cambió? Bueno, a mí sí me cambió ahora. Oh, qué macana. No sé qué toqué. Miren, justo en la unidad esa de impuestos que si puedo ya les paso ahora para que lo tenga. A ver, unidad número. No sé qué toqué que me cambió a mí. Ahí está. No, cuando toco me cambia. Ahí está. No sé por qué. Ahí está. Bien. Entonces todo esto lo vamos a ir viendo nosotros como el desmembramiento, que también lo vamos a ver más abajo, de la parte de bienes patrimoniales. Ahora nosotros vamos a hablar un poquito de los fundamentos, ¿no? De por qué existe el impuesto al patrimonio, que ya lo venimos conversando en diferentes unidades. Una de ellas habla con el principio de legalidad. Este es un fundamento genérico, ¿no? General. No puede haber tributo ni exención sin una ley que la establezca. Fundamental. Y acá aparece la palabra exención, que me parece muy interesante. Que seguramente no sé en qué unidad lo habrán visto, el tema de las interpretaciones. Las interpretaciones en la ley, recuerden que cuando se habla de las exenciones, lo que se dice es que la interpretación, si el legislador o aquel que aplica la ley tiene que interpretar una ley porque no es clara, cuando habla de exenciones, la interpretación es de carácter restrictiva. ¿Por qué? Porque le estoy evitando un ingreso tributario y aparte estoy otorgando un beneficio de tipo fiscal. Entonces, en esos casos, la interpretación, cuando nosotros hablamos de tributos, la interpretación siempre, y sobre todo cuando es
de algún tipo de beneficio impositivo es restrictiva. Eso es un principio básico. En el segundo, el principio de igualdad, los impuestos creados por leyes deben ser igual en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ya lo vieron, pero yo lo comento porque lo tengo que decir. Cuando nosotros estamos hablando de igualdad, no quiere decir que le vamos a cobrar el mismo impuesto a todos. Igualdad de aplicación. No. Lo que quiere decir el principio de igualdad que está en la Constitución Nacional, el artículo 16, que dice que la igualdad es la base de los tributos, justamente ese principio de igualdad, lo que dice es que voy a tratar igual a los iguales, ¿no? Igual a los iguales. Quiere decir que voy a aplicarle el mismo tributo a todos aquellos que están en las mismas condiciones desde el punto de vista de la capacidad contributiva. No es lo mismo. Y ahí yo voy a hablar seguramente, después lo van a ver en alguna otra unidad, de dos principios de igualdad. No puede haber una igualdad horizontal y una vertical. Para ese tipo de tratamiento yo voy a tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es decir, voy a mirar de acuerdo, supongamos, de acuerdo a la capacidad contributiva, si están en el mismo nivel o están en diferentes escalones. Después tenemos un principio de equidad. Ahí está el artículo 4.17, porque el artículo 4, cuando a nosotros nos habla, dice, los fondos del Tesoro se conforman por aquellos impuestos que equitativa y proporcionalmente se establezcan en todo el territorio de la nación, etcétera, etcétera. Lo que está hablando es que ese principio de equidad no debe ser confiscatorio. Y lo que está haciendo es me está resguardando el derecho de propiedad, ¿no? O sea que cuando yo aplico este impuesto de tipo patrimonial, tiene que salir por una ley, tiene que aplicar el principio de igualdad, tiene que tener el principio de equidad y tiene que tener un principio de proporcionalidad referido a que debe ser proporcional en función del patrimonio que yo quiero grabar. La verdad que no me acuerdo si tenemos algún fallo, pero siempre es lindo leer un fallo de la Corte, pero no, por supuesto, leer 400 hojas, sino leer 2 renglones donde se justifica del por qué se aplica lo que se aplica. Por ejemplo, cuando miremos ahora un poquito, cuando más adelante miremos el impuesto de la ganancia mínima presunta, se hicieron varias presentaciones que se decía que era un impuesto de tipo confiscatorio porque se gravaba aquellos bienes que no habían producido riqueza, etcétera, etcétera. Pero siempre la Corte lo que le decía era, demuéstreme que fue confiscatorio. Demuéstreme con hechos de que eso fue confiscatorio. Entonces, cuando yo hago una presentación de esa naturaleza, debo demostrar fehacientemente que se produjo el hecho de confiscarme mi patrimonio, ¿no? Y también le recuerdo, creo que ya lo vimos, me parece, que cuando uno hace una presentación de tipo inconstitucional, de lo que fuere, de cualquier tipo de ley, si eso es favorable, se me aplica solamente a mí, que fue quien realizó la presentación. No así a los terceros que tienen situaciones similares, ¿no? Es de carácter individual. Bueno, seguimos. ¿Es confiscatorio si se absorbe más del 33% de la renta o del capital o estoy equivocado? Sí, pero hay, también lo vamos a ver, pero hay un determinado caso nomás. Porque si no, yo diría es confiscatorio porque lo que pierde un poquito, ese 33% es como que dice, pero ¿cómo? Si el impuesto a la ganancia es el 35%, es confiscatorio. No, un momentito, ese está hablando de un impuesto sobre un patrimonio, un 33%, otra cosa. Lo vamos a mencionar el fallo ese. Muy bien, muchas gracias por recordarme que teníamos. No sé si es de esta unidad, pero lo vamos a recordar. Vamos a hablar qué quiere decir. ¿Y qué significa expoliatorios? Que me sacan todos los bienes, que me quedo sin bienes. Ah, que te quedas sin bienes, ok. Claro. Bueno, la justificación, bueno, ya lo dijimos, fuimos conversando muy lentamente, es que, ¿por qué se justifica el impuesto al patrimonio? Porque ya lo hemos dicho, que si dos personas que tienen el mismo nivel de ingreso, pero una de ellas tiene acumulación de bienes, obviamente tiene otra ventaja de tipo económica que aquel que no lo tiene, ¿eh? Eso es lo que se dice. De todas maneras,
son impuestos que actúan complementariamente sobre el impuesto a las rentas. Después lo vamos a ver un poquito. Yo le voy a agregar acá de las personas físicas cuando tienen determinado nivel de ingreso que tienen que informar también cuál es su patrimonio. Bueno, acá yo les puse un poquito fundamento, la equidad, acá repito, de que hacen la equidad al sistema tributario, la eficiencia económica. Acá hay algo que es importante, yo después le voy a poner el número de ley, desde el punto de vista de la eficiencia económica. Lo que se busca siempre es que se grave el impuesto, se graven los patrimonios, porque es una manifestación de capacidad contributiva y también desde el punto de vista de la eficiencia económica de la economía en general. Entonces, lo que se dice es, aquellos que tengan bienes que no están afectados a una actividad económica deberán pagar un adicional. Por ejemplo, acá yo les puse, en el Chaco, el Código Tributario del Impuesto Rural dice que todo inmueble o conjunto de inmuebles, mismo contribuyente, estará, a ver si puedo poner acá, dibujar. Total, después lo saco. Estará grabado por un impuesto progresivo que se llamará inmobiliario adicional. ¿Qué se buscó con esto? ¿Qué se busca? Que no existan bienes inmuebles que estén ociosos. Entonces lo que se dice es, si aquel que tiene un gran inmueble y no lo tiene afectado a una actividad económica, yo le voy a cobrar un adicional para que él lo afecte a la actividad. De la misma manera, en el caso del municipio de Resistencia, también recuerden que nos aplica un impuesto a los baldíos que están ubicados en zona urbana, que también van a generar un tipo de impuesto. Lo que se busca justamente es gravar aquellos bienes o aquellas propiedades que no están explotadas o que están inexplotadas en forma ineficiente. Acá en la Argentina también se buscó gravar de cierta manera aquellas propiedades que no estaban afectadas a la actividad económica como una forma de buscar la eficiencia de la economía. Bueno, acá ya le puse, esto ya está, bienestar económico, refiere que el bienestar del patrimonio, aquel que tiene, está mejor que el otro. Acá está todo igual que el otro, ¿va? Bueno, ¿cómo se puede aplicar el impuesto al patrimonio? Podemos aplicar de tres maneras. Como parte integrante del impuesto a la renta, o sea, sería un solo tipo, un tributo, en forma independiente del impuesto a la renta y en forma separada del impuesto a la renta, pero actuando como un complemento del impuesto a las ganancias, que así lo denominamos así. Acá me falta una R, mayor parte. Y así lo aplicamos nosotros. Nosotros tenemos un impuesto sobre las rentas, o denominado impuesto a las ganancias, y un impuesto que también se aplica sobre patrimonio. Seguramente el profesor González lo habrá comentado, y si no lo van a ver allá por la unidad 10-11, que cuando se habló de distribuciones constitucionales y de potestades constitucionales, el impuesto a las ganancias es un impuesto de tipo directo que es de exclusividad de las provincias, pero el artículo 75, inciso 1 y 2, dice que cuando sean cuestiones de defensa, seguridad y bienestar general, pues aplicarle a la nación. Eso está en emergencia del año 1934. Y también pasa con el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio es un impuesto de tipo directo, el impuesto sobre los bienes personales es un impuesto directo, que es una atribución exclusiva de las provincias, pero como consecuencia del artículo 75, inciso 1 y 2, lo aplica la nación, mientras tiene esa emergencia. Por supuesto, esa emergencia aún continúa. Seguimos. Ahora vamos un poquito, y voy a apurarme porque estoy dando vueltas sobre lo mismo hace una hora. Imposición sobre patrimonio bruto. Acá nosotros podemos hablar patrimonio neto o patrimonio bruto. Patrimonio neto, activo menos pasivo; patrimonio bruto, solamente bruto. Esto yo voy a pasar un poquito rapidito porque es toda historia para que ustedes tengan. Y aparte les voy a pasar todo el material que deben complementar con los libros. Entonces, algunos autores dicen que es un tributo de tipo personal que está dado por los activos menos los pasivos, etcétera, etcétera. Bien. Esto todo ya fue. Patrimonio neto, patrimonio bruto, yo les voy a dar esto y vamos a lo que nos gusta a todos.
Entonces, el impuesto a patrimonio, porque toda la primera parte es contar patrimonio neto, patrimonio bruto, qué significa la naturaleza, el objeto, los beneficios, etc. Ya todavía estamos en el primer puntito. Ahora vamos a tratar de entrar al segundo. Cuando hablamos de impuesto a patrimonio tenemos que hablar de dos tipos, a la persona física o a la persona jurídica. Esto ya lo dijimos recién, pero de todas maneras recordemos que el impuesto sobre los bienes personales es un impuesto que reemplazó al impuesto a patrimonio neto y desde el punto de vista de la persona jurídica se llamó primero impuesto sobre capital, impuesto sobre los activos, impuesto a la ganancia mínima presunta y hoy se encuentra derogado. Lo que se buscó fue gravar al patrimonio en cabeza de la persona física y en cabeza de la persona jurídica. En cabeza de la persona física se aplica una tasa de tipo progresiva, que ya la vamos a ver, y desde el punto de vista de la persona jurídica era una tasa de tipo proporcional, que se llamaba ganancia mínima presunta porque el resultado era cuenta del impuesto a la ganancia. Qué raro que el profesor no lo sacó, lo dejó como punto, ¿no? Pero bueno, porque es en esta necesidad de fondo nada impide que mañana aparezca otra vez, ¿no? Bien. A ver, un poquitito. Bienes personales. Acá ya entramos nosotros con el impuesto a los bienes personales. Los bienes personales son todos los bienes que tiene una persona al 31 de diciembre de cada año. Se saca una foto y lo que está el día 31 de diciembre se cobra el impuesto. Son todas las personas físicas que están dentro del país, que tienen los bienes dentro del país, y aquellas que viven en el exterior por los bienes existentes en el país. Normalmente se nombra un representante para el pago. Las exenciones ya lo vamos a ver, está en el artículo 21 y esa es la norma de tipo legal. Voy avanzando un poquito. Las características principales. Es un impuesto directo, ya dijimos por qué. Grava a la persona directamente, es de tipo personal, es un impuesto que grava la posesión de la riqueza en forma periódica, generalmente anual. Yo puedo tener un auto en enero, lo vendo en febrero, me compro otro en mayo, lo vendo en julio, etc. Ninguno de esos va a estar grabado por este impuesto, solamente va a estar grabado lo que yo tenga a fin de ejercicio en esa foto en que está en el último día, porque se supone que si vendí el auto tengo el dinero. Como característica, la unidad contribuyente por lo general es la familia, pero está en la cabeza del titular. Se incluyen todos los activos, hay muy pocas excepciones, muy pocas. Las tasas son proporcionales, aunque tienen cierta progresividad, porque recuerden ustedes que ya lo vamos a ver, que nosotros aplicamos, que yo acá le puse hoy le puse la nueva escala, tiene un sistema de progresividad. El sistema de evaluación, yo les voy a dar la ley, no vamos a quedarnos tanto en esto, porque tenemos que poner todos los bienes, cómo se fue creando, se fue evaluando, en el caso de los inmuebles, en el caso de los rodados, etc. En la estructura, esto también es un poco de derecho, ¿no? En la sociedad conyugal, recuerden que al marido le corresponden los bienes propios y los bienes gananciales, salvo lo que son de la esposa. A la esposa los bienes propios y los gananciales adquiridos mediante su profesión o resolución general si hubiera, o resolución, judicial, si hubiera una separación de bienes. Normalmente uno es contribuyente en función del patrimonio que tiene. Vamos a ir acá un poquito. Oh, esta es re linda, esta es fácil también. Bien, en la evaluación yo les voy a poner después, o les voy a alcanzar la ley y en el material que yo tengo también, para no quedarnos tanto en el tema de los inmuebles, cuáles son, quizás yo le ponga inmuebles, rodados y crédito, le voy a poner una ampliación acá, cuál valor debo tomar, para que ustedes tengan una idea, porque la ley es larga en cuanto a la evaluación de bienes, que ustedes lo van a ver en impuestos 2, así que nosotros no nos vamos a detener, pero igual los principales me parece que es importante que ustedes los conozcan. Y si acá ponemos 10 bienes que se evalúan, supongamos que lo contemos acá 10, algunos de esos 10 obviamente van a hacer preguntas, ¿no es cierto? Por lo menos para decir,
En el caso de los inmuebles, digo, si bien es el valor de mercado o el de la evaluación que tenga, por ejemplo, como determinación de la base imponible a los impuestos de tipo municipales, puede aparecer una pregunta que diga, en el caso de los bienes inmuebles, en las ciudades capitales se cotizan a valor de, a valor de, a precio, a valor de mercado o valor fiscal el que fuera menor. En realidad el que fuera mayor, ¿no? Por ahí puede aparecer algo así, supongamos, O por ejemplo, en el caso de los rodados, poner el caso de los rodados que se rigen por la tabla que tiene la FIP. Una pregunta podría decir, los rodados se evalúan a valor de, al precio de venta de mercado, ¿no? Y uno dice, ¿será el de mercado o será el de la FIP? Porque yo podría poner el de mercado, pero siempre la base es la que se determina por la tabla de la FIP que saca de las compañías de seguros, ¿no? Es una determinación en base a las aseguradoras. Entonces los bienes nunca están devaluados. Acá yo les voy a ir poniendo todo, ¿vieron? Todos estos los vamos a ir sacando. Bien, esto es lo que está. Esto le bajé la ley para que ustedes lo miren también. Los impuestos sobre los bienes personales. Acá la imperiosa actualización. Esto me quedó. En realidad está el mínimo imponible de 2 millones de pesos para el año 2021, que lo van a actualizar. Pero hay algo muy importante. La vivienda única, hasta 18 millones de pesos está exento. O sea, que eso es muy importante. Si yo tengo una casa que por la ubicación, cuando yo la hice, lo hice durante 40 años. Hoy mi casa vale 17 millones de pesos según la municipalidad, porque vieron que, como decía un amigo, hay que comprar los autos a precio de mercado y venderlos a precio fiscal, porque siempre el precio fiscal era mayor, ¿no? Como que era buen negocio hacerlo así, pero bueno, no se da en esa situación. Lo que hizo el legislador fue actualizar para que las personas que a lo mejor hoy tienen una casa de muchos millones de pesos, pero resulta que está en el centro, porque antes no era centro, o no había pavimento, y hoy vale 17 millones de pesos, bueno, la verdad que tiene que ser una casa muy grande, se lo deja exento, como una forma de no castigarle a aquel que tiene una casa que por X situaciones hoy tiene un precio importante y él no tiene capacidad contributiva. Fíjense lo que pasa y nos va a pasar a todos los seres humanos, todas las personas humanas. ¿Qué hacemos? Uno se compra un terreno, más o menos hace una casita, va arreglando, tiene hijos, le hace una habitación para uno, una habitación para el otro, etcétera, etcétera. Cuando hizo una gran casa, los chicos y las chicas se casan y se van, los padres quedan con una casa grande, el síndrome del nido vacío, se dicen los sociólogos, los psicólogos, perdón, los sociólogos no, y se queda con una casa con mucho patrimonio y él se jubila y queda con un sueldo bajo. Todo mal, ¿no? Es una gran casa, se fueron todos, vienen los fines de semana, vamos a ser generosos, todos los fines de semana traer un asadito al papá, que se la fiestita, pero se quedó con una gran casa que tiene un gran valor y él tiene un escaso sueldo. ¿Por qué? Tiene un escaso sueldo porque es jubilado, digamos, en nuestro sistema. Entonces el legislador dijo, no, es injusto, ¿cómo le voy a grabar todo esto? Entonces hasta 18 millones de pesos lo dejo afuera. Me parece muy justo. Después siguen exentos los saldos de las cuentas bancarias el 31 de diciembre de cada año, y eso es lo que estaba pasando, lo que yo les decía hoy. El que tenía dinero en su casa decía, bueno, voy a meter todo mi dinero dentro de la caja de ahorro para que yo esté exento. El día 31 y el primero lo saco. Porque si yo hago mi declaración jurada de bienes personales y digo, caja de ahorro, tantos pesos, debajo del colchón, mucho más, tengo que pagar el impuesto sobre los bienes personales por ese mucho más que está bajo el colchón. Miren, acá le puse todo eso, seguridad o colchón. De moneda extranjera en caja de seguridad en el colchón. Entonces, esa gente decía, saquemos lo que está en la caja de seguridad en el colchón o qué sé yo, arriba del techo, no sé dónde,
y lo pongo en la cuenta y no pago y después lo saco. Bueno, y acá yo le agregué, esto es de un medio, ¿eh? En el Congreso existe un proyecto que pretende grabar las inversiones bancarias que están exentas en la medida que no hayan estado en el patrimonio de la persona de manera continua por menos de 274 días durante el año 2020 y si no lo tuvieran, que se deposite de diciembre a mayo, ¿está? Porque es una forma de evitar la elusión. Creo que no avanzó, ¿no? Lo voy a poner acá, ver si se aprobó. Creo que no. Bien, entonces con esto les quiero decir es que van a pagar el impuesto a las ganancias aquellos que superan este mínimo no imponible, que después se va modificando con el tiempo, y las casas, que era el problema que existía, quedaron exentos hasta ese monto. Y acá viene la escala que fue desde el año pasado. Entonces, el legislador dijo, miren acá, hay algo que es interesante. Aquellos que tengan el valor de los bienes, supongamos yo digo, yo tengo una casa de 15 millones, no, está exento, no lo considero, pero tengo un plazo fijo, unos cuadros que me regalaron, que no sé cuánto, y todo eso cuesta 2.999.000 pesos. Esto para el año 21. Entonces, si los bienes que yo poseo tienen un valor menor a 3 millones de pesos, no pagan el impuesto sobre los bienes personales, porque están exentos. Pero, fíjense qué cosa, si yo supero los 3 millones de pesos, en este caso está 6 millones, la ley dice, o mejor dicho, lo que está exento cuando se supera del mínimo, de ese mínimo exento, cuando se supera ese monto, en el cálculo será considerado. Por ejemplo, yo tengo 3 millones de pesos, estoy exento, pero si supero los 3 millones, de 3 millones a 6 millones y medio, acá hay una escala progresiva, ¿no? Va de 0,75, 1 y 1,25. Si yo supero los 3 millones, por los 3 primeros millones pago el medio por ciento. Por eso dice, por los 3 millones a 6 millones y medio pago de inicio 1,5 millones. De inicio pago, a ver acá. De inicio pago 15.000 pesos. ¿Por qué pago 15.000 pesos? Porque ese era el monto exento, pero cuando se supera el monto exento, ese monto exento en forma total pasa a ser lo imponible. ¿Está? Supongamos que yo tengo de patrimonio 3 millones 1 peso, o 3 millones 100 para que quede más lindo, 3 millones 100. Por los 3 millones de pesos iniciales, que acá arriba estaban exentos, porque eran 3 millones, yo pago, sobre los 3 millones de pesos, pago el 0,5%, pago 15.000 pesos. Y sobre el excedente de los 3 millones, me aplican una tasa del 0,75. Es decir, yo tengo 3 millones 100. Por los 3 primeros millones, pago el medio por ciento, pago 15.000 pesos. Y sobre el excedente de los 3 millones de pesos, por eso acá dice, sobre el excedente, pago el 0,75. ¿Sí? Sobre el excedente. Ahora supongamos que yo tengo un patrimonio de 6.600.000. Acá. 6.600.000. Ese es mi patrimonio. Por los primeros 6,5 millones pago 41.250. Sobre el excedente de los 6,5 millones pago el 1%. ¿Sí? Así funciona. Ahora, después ustedes calculen si quieren y les va a salir perfecto, ¿eh? Porque este es el sistema de la progresividad. Más paga el que más gana o el que más tiene. Si yo tuviera un patrimonio de 18 millones de pesos en adelante, pago 156.250. Lo que excede los 18 millones, pago el 1,25%. Entonces, para recordar, cuando nosotros hablamos de los mínimos exentos en el impuesto sobre los bienes personales, yo sé que cuando supero ese mínimo, que no le voy a aplicar el impuesto, cuando supero ese mínimo pasa a formar parte de la base total. Esa es la diferencia. Si bien acá dice mínimo no imponible,
No se vayan a confundir con el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias, porque el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias lo que me dice es, por X pesos no pago, superando eso comienzo la escala. Acá en bienes personales hasta 3 millones no pago, superando los 3 millones, esos 3 millones vienen adentro y forman parte del total que voy a pagar. Y en el caso de los bienes que están fuera en el exterior, las personas, esto es de la ley, de las últimas resoluciones, las personas que residen en el país y posean bienes situados en el exterior, deben aplicar sobre estos un adicional. Fíjense que aquellos que tenían bienes en el exterior, justamente se les dio un plazo adicional para que los traigan, para evitar pagar una alícuota diferencial. Fíjense, pagan el 0,70, el 1,20 sobre eso, ¿no? Sobre los bienes que están fuera del país. Entonces la gente decía, no, supongamos que yo tuviera cuadros, bonos, etcétera, que estaban en el exterior, me convenía repatriar a esos bienes, ¿para qué? Para evitarme este adicional de bienes que estaban situados en el exterior, como una forma de repatriación de capitales. Bien. Bueno, esto ya está. Y ahí vamos a lo que podemos hacer, si les parece. Vamos a ir a entrar acá. Bueno, la próxima clase yo creo que sí se puede utilizar el mismo link, así que lo voy a usar al mismo. Y si les parece, les comento un poquito y paramos acá sobre el patrimonio de la ganancia mínima presunta, que ya está derogado, pero es importante que igual que ustedes lo tengan. A ver. Sí. Sí, vamos a hacer así. A ver qué tengo de ganancia mínima. Ganancia mínima presunta, como yo les contaba, son los activos que estaban existentes a un determinado bien, a una determinada fecha, grabadas a las sociedades que estaban domiciliadas en el país, tenía como finalidad gravar al capital de las empresas. Era un impuesto que se aplicaba a cuenta del impuesto a las ganancias, es el impuesto que quedó como impuesto al patrimonio, por eso se aplica, fíjense, a sociedades, asociaciones civiles, explotación de empresas, personas físicas, fideicomiso, etcétera. Los problemas que tenía una progresividad muy elevada, el problema de evaluación de los bienes, cómo hacíamos para encontrar todos los bienes, cómo logramos detectar los créditos de valores representativos, y además había una serie de jurisdicciones de carácter provincial que también había que determinar los bienes, que ese está. ¿Cuáles son las características que tiene? Es un impuesto directo. Acá yo le puse, esto es un ejemplo nomás, directo no pueden trasladarse a otros, no se trasladan a otros sujetos, ganancias, indirecto el IVA, esto para un repaso nomás, ustedes ya lo hicieron, ya rindieron. Y esto, no sé por qué le puse, pero queda lindo, la traslación hacia adelante, hacia atrás, seguramente era para hacer un repaso general de lo que ya habíamos dado, hablar un poquito de la traslación hacia adelante, hacia atrás, etc. Acá repito, incidencia y efecto, traslación. A ver qué más tenemos. Esto, acá le puse los autores que estaban, a ver un momentito, así miramos qué hay acá. Impuesto, bueno, yo les voy a poner igual la ley de impuesto a la ganancia mínima presunta, que si bien yo no lo veo acá, porque la verdad que no lo veo, pero me parece que es importante que mínimamente tengan una idea que era un impuesto, que por eso lo voy a mejorar a esto para que ustedes tengan. A ver si el material que yo le voy a dar está mejor. Ganancia mínima. Entonces ustedes lo van a tener. Persona física, ahí están todas las evaluaciones acá. Así que lo van a tener. Evaluación, cuestión, no,
Imposición proyecto por impuesto capital de empresa. No. No. Bueno, no lo tengo acá, pero yo les voy a complementar. Porque claro, si bien el programa no nos pide, porque dice impuesto sobre el capital bruto, imposición sobre el capital bruto y neto de la empresa, este es un impuesto que reemplazó, a ver si no lo tengo por acá abajo, es un impuesto que reemplazó a los impuestos a los capitales, por lo tanto es importante conocerlo. A ver si lo tengo. No. Bueno. No. Claro, seguramente como no lo tenía, pero yo igual lo voy a agregar, ¿saben por qué? Porque me parece importante que ustedes, porque si acá nosotros lo nombramos, acá arriba, me parece que es importante que ustedes sepan que existía, ¿no? Impuesto a ganancia mínima presunta. Es importante que ustedes tengan noción de que era un impuesto que existía que reemplazó al impuesto sobre el capital de las empresas. A ver. Entonces ustedes tienen completito. Sí, en realidad lo que me faltaría acá agregarles es de cada ejercicio comercial me faltaría, ¿saben? Lo único que me faltaría agregarle ganancia mínima presunta, que le voy a poner la fecha de derogación y les tengo que poner la base imponible y la alícuota que se aplicaba y nada más. Y quizás alguna exención. O sea, acá yo le tendría que poner los sujetos, las exenciones, que si bien acá está nombrado, artículo 3 de la ley, entre otras, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, los bienes de inicio de actividad están exentos y determinados bienes también, determinadas propiedades, pero me parece que estaría bueno que yo les comente y que les comente a cuánto asciende el porcentaje. Entonces con eso completamos. Bien, y en el capital de la empresa tenemos, era un impuesto que estaba en el año 1976, se tomaba como base imponible el total de los activos, tenía como finalidad gravar a la posesión del capital de todas las empresas y fueron derogados. También, ya no está más. Me parece. Bien. A ver un segundito. Vamos a detener acá. Detengo la grabación. Un segundito. Vamos a dejar de presentar. Bueno. Miren, nos está quedando impuesto a patrimonio, ya está, patrimonio bruto, patrimonio neto, imposición, pero yo quiero igual reforzar un poquito más lo de bienes personales, que si bien ustedes en el material que yo les voy a dar está muy bueno, pero igual yo los quiero dar un poquito más de bienes personales, y después nos queda impuesto sobre el capital bruto y neto de la empresa, es esas dos presentaciones que son impuestos que fueron derogados. Ninguno de los dos está. Sí comentarles un poquito del impuesto sobre la ganancia mínima presunta para que lo tengan. Y después tenemos imposición sobre aspectos parciales, tenemos el impuesto inmobiliario urbano, el rural, tenemos parque automotor, y de ahí vamos a el impuesto a la circulación de la riqueza, que es cortito. El impuesto a la circulación de la riqueza, para que ustedes vayan viendo un poquito, tenemos el impuesto a los sellos, por ejemplo, son impuestos que se aplican al instrumento. Por ejemplo, si ustedes venden una propiedad, tienen que pagar el impuesto al sello porque hay una transferencia. Después tenemos la imposición a las transacciones bancarias. Y después tenemos el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que es muy cortito y nada más. Así que nos queda re poquito y vamos a llegar muy bien. Si les parece, dejamos hasta acá como toda esta parte del primer punto.
yo les voy a poner el material que tengo, así ustedes ya lo van teniendo, y el día miércoles avanzamos con esta parte. ¿Escucho propuesta? Bueno, Si quieren profe. seguimos, si quieren como quieran. Bueno, profe, ya. ¿Qué tal les fue en el parcial, chicos? No miré ni las notas, ni miré las preguntas. ¿Anduvieron bien? Nadie dice silencio. Bien por poco, pero bien, dice acá Erwin. Bueno, me alegro. Me alegro. Muy bien. Muy bien. Sí, la idea me parece a mí que la verdad que este es un nuevo sistema, pero es raro porque si no justamente las universidades buscan de que haya justamente de formar a la mayor cantidad de ciudadanos en el país, no solamente a nivel secundario, sino a nivel superior. Una de las ventajas que tenía las materias de tipo teóricas era la facilidad de incorporación a las universidades, porque el alumno podía trabajar y estudiar en sus momentos libres y seguir avanzando, pero si de esta manera las teóricas también se transforman en práctica, una consulta de revisión de parcial no es posible. Sí, supongo que sí. ¿No está en la revisión de las preguntas? Y pregunto yo les cuento, yo le pasé al profesor titular las preguntas que dicen acá, no están ni estuvo, dice. Bueno, yo les cuento, yo las preguntas que me tocó hacer a mí de lo que nosotros compartimos en clase, yo le puse la pregunta y la respuesta. Entonces, por ejemplo, pregunta número 1. ¿Qué significa tal cosa? A, B, C. Respuesta correcta, la respuesta correcta. Es decir, en la revisión lo que significa, por qué está bien o por qué está mal, ¿no? Si era verdadero, por qué es verdadero, y si era falso, por qué es falso. Voy a consultar, pero lo lógico sería que uno tuviera la revisión, porque la finalidad de los exámenes es que uno pueda ser evaluado cuánto es el nivel de conocimiento que uno tiene y uno pueda corregirse si es que tiene un concepto erróneo. Pero si a mí me dicen que está mal y no me dicen por qué, también es todo un tema, ¿no? Por eso sería interesante. Pero lo voy a averiguar a ver cómo es el tema. Profe, Entonces, sí, le hago una consulta. Y dale. nosotros, al menos yo y otros chicos que estamos en el plan viejo, para rendir final, nosotros seguimos rindiendo con nuestro programa, porque según tenemos una resolución que dice que nosotros rendimos hasta el 2023 con el programa viejo, pero el profe dijo que íbamos a rendir con el nuevo. Bueno, mirá, en esta mesa que nosotros tomamos la semana pasada rindieron con el programa viejo. Pues claro, ¿Y en diciembre? se está cursando, digamos, ¿no? Claro. Los Y en chicos, diciembre, porque quedamos en la duda nosotros los del programa viejo que queremos rendir en diciembre, si rendimos con el plan nuevo o viejo, porque según resolución nosotros deberíamos rendir con el viejo, pero el profe dice que con el nuevo. mira, lo que yo interpreto que si yo estoy de un plan, mientras esté vigente ese plan, yo tengo que continuar con ese, hasta que, bueno, se dé baja. Claro. Claro, eso entendíamos nosotros, pero nos da miedo irnos a diciembre y que nos digan, no, que tenemos que rendir con el nuevo o No, cosas así. no creo. Incluso desconozco cómo son, pero yo creo que si yo cursé, supongo, me parece que sería interesante evacuar esa duda, pero si ustedes, supongamos, cursaron el año pasado finanzas públicas con el plan viejo el año antepasado, tienen que rendir con ese programa y de acuerdo a las condiciones que existían en ese momento y en ese plan. Se me hace que debe ser así. Porque Claro, si ustedes cambiaran de plan, supongo que tienen que tener otras materias. Porque sí, creo que el sí, plan así nuevo es, tiene más materias. tienen otras materias. Y varios que Claro. estamos en el plan viejo estamos en esa situación, digamos, de no saber. Todos creemos que es como usted dice, o sea, seguir con nuestro mismo plan y rendir así hasta que esté en vigencia el plan viejo. Claro, normalmente es así. Incluso siempre después dicen, bueno, estas son las últimas meses y van ajustando la fecha, pero yo creería que debe ser
de esa manera. Si yo entré con un plan y no me cambio de plan, tengo que continuar con esa materia y con esos programas. Y, por ejemplo, yo doy finanzas de empresas y nosotros el año que viene vamos a dar 5.º año de finanzas de empresas y 4.º año de, no sé cómo se llama, que nos cambiaron el nombre. O sea, el año que viene vamos a dar a chicos de 5.º y a chicos de 4.º. O sea que el 4.º año más el año que Claro. viene. Entonces, el año que viene, los que vienen con el plan nuevo ya están en 4.º. Y los que vienen con el plan viejo están en 5.º. La verdad que no sé cómo viene ahí el tema, pero eso nos dijeron, es la misma materia, los mismos temas, todo. O sea, no hay problema porque nosotros cambiamos el plan el año pasado. No el plan, sino cambiamos el programa, digamos. Pero es el mismo programa para todos. No tenemos modificación. Pero bueno, me parece que sería importante que analicen porque es vital. Yo les digo, los que rindieron la semana pasada rindieron con el plan viejo. En las mesas de usted, profe, ¿seguiríamos rindiendo con el plan viejo entonces? ¿Con el programa? Nosotros tomamos con el programa viejo, el plan viejo. Sería No, bueno saber eso, profe, si se va a rendir con el programa nuevo o el viejo, ya que la parte práctica no sería, o sea, no nos tendrían que tomar por el hecho de que seguimos en el plan, justamente, no nos cambiamos de plan. Bueno, miren, yo interpreto, es lo que yo interpreto, que el que es de un plan viejo rinde con el plan viejo, pero la secretaria académica está siempre ahí, me parece, y es muy accesible, así que, bueno, todos nomás son accesibles, pero me parece que un tema que tienen que evacuar y pedir, consultar, y una consulta que sirva para todos, porque es muy importante. Yo si fuera un alumno que vengo con un plan viejo, yo voy a querer rendir con el plan viejo. Porque por lógica, no pertenezco a este plan, porque este es un plan que las materias teóricas se cursan en forma práctica, pero yo digo, no, yo soy de otro plan. Yo vengo de un plan anterior, y mientras esté vigente ahora, el día que pierda su vigencia, bueno, ahí sí incluso uno puede elegir el plan, ¿no? Parte, supongo yo, hay que dice compañero hasta el 2023. Eso es lo que yo interpreto, no estoy en la cuestión académica, pero me parece que sería muy importante que averigüen. Porque aparte Una también... compañera había mandado la resolución, una compañera que está en el centro de estudiantes había mandado la resolución a un grupo de WhatsApp que tenemos que decía que nuestro programa del plan viejo estaría en vigencia hasta el 2023. A lo que nosotros nos confundió fue que el profe, creo que Peloso, había dicho que desde diciembre se rendía con el plan nuevo, los que estábamos en el plan viejo. Y eso fue lo que nos confundió porque la resolución está por escrito. Claro. Yo interpreto eso, porque si mi programa viejo, por ejemplo, yo estoy viendo que en este programa nuevo, acá hay una unidad que me parece que no está, porque antes eran 11 unidades, que hay una que no está. La 4 le falta del plan viejo. Entonces yo digo, si yo me voy a rendir con el plan viejo, tengo que llevar el programa ese, no este. ¿No? Por eso yo digo que me parece a mí que tendría que ser así. Me parece. Pero es muy importante que lo averigüen con tiempo. Y les digo otra cosa, lo que notamos nosotros en esta mesa es que vieron que en el esquema de examen fueron 3 unidades que nosotros le proponemos y el alumno elige uno, ¿no? Y habla. Bueno, notamos eso, que muy estudiado, como que muy rápido, ¿no? Como que no estaba profundo el estudio, siendo que uno siempre pregunta, porque uno siempre pregunta el programa, dice, ¿qué quiere decir poder tributario? ¿Qué quiere decir principios constitucionales? Uno nunca sale a la naturaleza de que nos tiene el programa, pero eso yo noté, por lo menos en la mesa que a mí me tocó, de preguntar el punto, ¿no? Bueno, esta unidad, ¿qué significa este punto? Unidad elegida por aquel que iba a rendir, ¿no es cierto? Es decir,
¿Qué significa este puntito? ¿Qué quiere? No, ni siquiera tampoco el último, ¿no? Sino el primero y segundo. Eso noté, así que ustedes recuerden que cuando uno rinde, el profesor que pregunta lo que está en el programa, uno mira el programa y dice, bueno, te tocó la unidad número, qué sé yo, te tocó imposición a patrimonio. ¿Cuáles son los impuestos que se aplican a la circulación de la riqueza? Porque el programa dice eso, uno pregunta el título. Por eso es tan importante leer el programa, acompañar. ¿Está? Bueno, chicos, nos vemos el miércoles si Dios quiere. Bueno, profe. Bueno, Creo que ustedes entran directo, eso no lo tengo que cambiar, ¿verdad? No, se puede entrar con el mismo. Bueno, así ya nos evitamos. Yo veo si puedo hoy o mañana, ya les voy a subir el material para que vayan teniendo y lo vayan mirando un poquito y así incluso yo ya les cargué la página de la FIP y voy a ver si les cargo. Veo si puedo bajar la ley de impuestos a los bienes personales para que tengan solamente la parte de las exenciones, sí, algo de exenciones, evaluaciones y de ganancia mínima presunta, como es muy cortita, para que tengan el concepto, qué significa, cuál se aplica y eso. Una idea general. ¿Listo, chicos? Nos estamos viendo. Hasta el miércoles. Bueno, profe.